Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Neural Activity. Yo soy Sergio y este es un canal de YouTube dedicado a la astrofotografía de objetos de espacio profundo. Si sois aficionados a este hobby y aunque estéis dando vuestros primeros pasos, estoy seguro de que ya habéis oído hablar en alguna ocasión de los conceptos de señal y ruido, de la relación que existe entre ambos. Los conceptos son pilares fundamentales de la astrofotografía y aunque solemos entender sin problema el concepto de señal, el tema del ruido suele presentar más dudas, sobre todo al principio, ya que existen diversos tipos y a veces se explican con fórmulas matemáticas algo complejas que nos acaban despistando y haciendo incluso que perdamos el interés. Para este vídeo me he propuesto intentar explicaros los principales tipos de ruido de una forma conceptual y en un lenguaje coloquial, intentando evitar formulación matemática aturdidora para que seamos capaces de entender bien lo que realmente nos interesa conocer. Así que tanto si estáis empezando como si ya lleváis más tiempo, vamos a repasar y terminar de entender de una vez por todas los 5 tipos de ruido principales en astrofotografía. El ruido y la señal, o la señal y el ruido, son posiblemente dos de los conceptos más importantes a entender cuando hablamos de la captura y el procesado de imágenes para astrofotografía. La señal, por resumirlo de forma muy sencilla, es todo aquello que consideramos interesante de los objetos que fotografiamos. Esto es el gas, el polvo, la luz y todo el resto de detalles de las nebulosas, las galaxias y las estrellas que estemos fotografiando. Por consiguiente, el ruido sería todo aquello que aparece en la imagen y que no es señal. Podríamos catalogarlo como basura o información no deseada que no nos interesa para nada. Así que nuestro objetivo principal será obtener siempre la mayor cantidad de señal y el menor ruido posible, tanto durante la etapa inicial de captura de imágenes de luz como en la imagen final una vez apilada, calibrada y procesada. La proporción o la división de la señal entre el ruido presentes en nuestra imagen la denominaremos relación señal-ruido. Cuanto mayor sea el valor de esta relación señal-ruido, el resultado de dicha división, mejor será siempre la calidad de nuestras fotografías de cielo profundo. Pues bien, hasta aquí todo es sencillo de entender más o menos, la cosa se complica algo más cuando empezamos a analizar los diferentes orígenes o causas que pueden generar ruido en nuestras imágenes. Y es que no solo existen diferentes tipos de ruido, sino que además se suelen combinar y mezclar unos y otros en una misma imagen. Así que vamos a analizar uno por uno los conceptos básicos de estos tipos de ruido para tener una idea de cada uno de ellos e intentar entender cómo podemos prevenirlos, tanto durante la captura de las imágenes como durante el calibrado de las mismas. Ruido de disparo. El ruido de disparo, o set noise en inglés, será el tipo de ruido más común que encontraremos en nuestras fotografías, y se trata de la fluctuación aleatoria en la llegada de fotones al sensor de la cámara a medida que éste los captura. Es decir, la cantidad de fotones que llegan a un mismo píxel del sensor no es constante a lo largo del tiempo, sino que dicha cantidad varía. Un ejemplo. Imaginaros un suelo sobre el que cae una ligera llovizna. Tendremos gotas dispersas que irán cayendo poco a poco, una por aquí, otra por allá, creando un patrón como moteado. En una misma posición del suelo, la frecuencia con la que caen gotas de agua no es continua, sino que varía aleatoriamente a lo largo del tiempo, provocando un patrón aleatorio de zonas más húmedas y otras más secas. Evidentemente, y si esperamos lo suficiente, a la larga caerán suficientes gotas de lluvia por toda la superficie para mojarla uniformemente. Por el contrario, si en lugar de una ligera llovizna estuviéramos hablando de una gran lluvia torrencial, la superficie del suelo se cubriría de agua uniformemente en apenas muy poco tiempo, tan rápidamente que apenas tendríamos tiempo de observar ese patrón aleatorio de zonas más húmedas y más secas. Pues bien, la luz que incide sobre el sensor de nuestra cámara se comporta más o menos igual que en este ejemplo de la lluvia. Si a la superficie del sensor solo llega una pequeña cantidad de luz durante un tiempo breve, la imagen registrada terminará con una apariencia muy desigual y salpicada. Coloquialmente podríamos decir que sería una apariencia como granulada.
necesitaremos esperar más tiempo hasta que el sensor poco a poco vaya acumulando suficiente señal para que la imagen deje de tener ese aspecto de granulada. Dicho de otra forma, cuanto más cantidad de luz llega al sensor en un mismo intervalo de tiempo, más rápidamente obtendremos una imagen bonita, suave y uniforme. Matemáticamente, el ruido de disparo equivale a la raíz cuadrada del nivel de señal real. Por ello, y aunque el ruido de disparo aumenta también al aumentar la señal, en realidad lo hace más lentamente que dicho aumento de la señal. Es decir, este tipo de ruido aumenta con el tiempo de exposición siguiendo una función inversamente exponencial al nivel de señal, como esta que estáis viendo en la gráfica de ejemplo. Recordad, por definición, este tipo de ruido es aleatorio, es decir, vamos a encontrarlo en distintas coordenadas o píxeles de cada una de nuestras tomas light. Así que, y en conclusión, nos vamos a quedar con una norma muy sencilla. Nuestras mejores armas para combatir este tipo de ruido serán realizar exposiciones más largas y apilar la mayor cantidad de imágenes que podamos. Contra más largas sean las exposiciones, más tiempo le daremos al sensor para capturar una mayor cantidad de luz, y cuantos más lights apilemos, mayor cantidad de luz estaremos sumando en la imagen final. En ambos casos, la señal aumentará mucho más rápido que el ruido, por lo que lograremos nuestro objetivo de mejorar la relación señal-ruido. Ruido de corriente oscura o señal térmica. El ruido de corriente oscura o dark current noise en inglés es un ruido directamente relacionado con la temperatura a la que esté trabajando el sensor de la cámara durante las capturas. Muchas veces a este tipo de ruido se le llama también ruido de disparo oscuro o ruido térmico. Como seguramente ya sabéis, las cámaras diseñadas específicamente para astrofotografía suelen ser cámaras refrigeradas, que incluyen un ventilador, un disipador y una placa Peltier, que es la que enfría directamente el sensor a costa de consumir electricidad. Estos sistemas pueden enfriar el sensor hasta aproximadamente unos 30 o 35 grados por debajo de la temperatura ambiente, llegando muchas veces a temperaturas negativas, es decir, bajo cero. La razón por la que nos interesa tanto enfriar las cámaras es precisamente para controlar y reducir este tipo de ruido. Y es que incluso sin que le llegue luz directamente, es decir, incluso estando tapado el tubo o lente, un sensor de imagen acumulará señal proveniente de la energía térmica, es decir, del calor, en el propio chip. Esta señal adicional provocada por la temperatura va a generar un aumento o desplazamiento de la señal total para cada exposición, también llamado offset en inglés. Este aumento o desplazamiento de la señal no ocurre de forma uniforme y fija por todos los píxeles del sensor, sino que tiene también el mismo tipo de fluctuaciones aleatorias que vimos en el ruido de disparo. Es decir, se trata también de un ruido de tipo aleatorio, que no aparece por igual en los mismos píxeles de cada toma, por lo cual vamos a necesitar de nuevo recurrir a la magia del promediado para deshacernos correctamente del mismo. Para reducir esta fuente de ruido durante la captura, nuestra mejor baza será capturar las imágenes con la cámara trabajando a la mínima temperatura posible. Es decir, el peor escenario que intentaremos evitar en la medida de lo posible será trabajar con cámaras no refrigeradas en noches muy calurosas y con exposiciones muy largas. A nivel de calibración, el tipo de toma que utilizaremos para contrarrestar este ruido serán los dark frames, que son los que tomamos con la lente o tubo tapados y a la misma temperatura y parámetros de exposición que los lights. Ruido de lectura. El ruido de lectura, o read noise en inglés, está provocado por la electrónica de la cámara y puede considerarse como un umbral de incertidumbre por debajo del cual un píxel del sensor de la cámara no puede realizar con precisión la conversión de los fotones o electrones que recibe a valores digitales, es decir, los valores de tonos grises que van a componer la imagen. Se trata pues de otro tipo de ruido aleatorio que, al igual que el ruido de disparo y el ruido de corriente oscura, aparecerá en coordenadas diferentes o píxeles de las distintas tomas de luz que hayamos realizado. Este ruido de lectura se da mayormente con señales débiles, así que ojo con los objetos de espacio profundo poco luminosos o que contengan zonas muy tenues que sean difíciles de distinguir del fondo. A diferencia de otras fuentes de ruido, no se reduce por hacer exposiciones mucho más largas, es decir, en cada light podemos obtener la misma cantidad de ruido de lectura en estas zonas más débiles de señal
independientemente de si se trata de una exposición de 1 minuto o de 20. Para combatir este tipo de ruido, y aparte de trabajar con sensores diseñados para combatirlo, es decir, sensores con mayor eficiencia cuántica, la mejor manera de vencerlo es asegurarse de exponer un tiempo mínimo para que la parte más débil del objeto que estemos fotografiando tenga una señal muy por encima del ruido de lectura de la cámara. Como veis, este tipo de ruido depende en gran medida de la calidad o sensibilidad de la electrónica de la cámara, en particular del sensor. Contra mayor eficiencia cuántica tenga este, una mayor proporción de fotones que lleguen a cada píxel se convertirán correctamente en electrones y por ende en valores de grises en nuestra imagen final. A nivel de calibración, nuestro principal aliado contra el ruido de lectura serán las tomas bias, también llamadas offset bias, que son precisamente las que van a registrar el ruido en exposiciones muy cortas, ya sabéis, las que hacemos con el tubo o lente tapados y con el menor tiempo de exposición que permita la cámara. De hecho, no solo restaremos el master bias a cada uno de los light que hayamos obtenido, sino que también nos servirá para calibrar los distintos darks individuales antes de componer el master dark. De esa forma conseguiremos que este último vaya también libre de ruido de lectura para calibrar a su vez los lights y eliminar de estos el ruido térmico, como hemos visto en el punto anterior. Dicho esto, ojo, porque algunos sensores de tipo CMOS suelen no llevarse muy bien con los tiempos de exposición muy bajos. Con estos modelos de cámaras o sensores, los bias no se podrán utilizar, ya que empeorarán las cosas en lugar de mejorarlas. En su lugar usaremos las tomas de tipo Dark Flat. Ya sabéis, son los que tomaremos con la lente o tubo tapados, como lo haríamos con los darks, pero con el mismo tiempo de exposición que hayamos aplicado para crear las tomas flat. Y hablando de tomas flat, ruido de patrón fijo. Los tres tipos de ruido que hemos visto hasta ahora tenían la particularidad de ser ruidos de tipo aleatorio, es decir, ruido que en cada toma aparecen en diferentes posiciones o píxeles o coordenadas, como lo queréis llamar, de la imagen. Pero resulta que también existe el denominado ruido de patrón fijo o Fixed Pattern Noise en inglés, que como su nombre indica vamos a localizarlo siempre en las mismas posiciones en todos los light, siguiendo las mismas formas o patrones. Este ruido es causado por pequeñas diferencias en píxeles concretos del sensor que dan como resultado un patrón fijo de píxeles que por un motivo u otro son más brillantes o más oscuros de lo que realmente deberían ser. El ruido de patrón fijo suele ser más perceptible en cámaras con sensores CMOS más antiguos y aparecerá muchas veces en forma de columnas debido a los amplificadores presentes en cada una de estas en los sensores de este tipo. Como os digo, este tipo de ruido se da en ubicaciones fijas de la imagen, por lo que no se reduce mediante el promediado como ocurre con los tipos de ruido aleatorio. Incluso puede darse la situación de que empeore al promediar. Una variante de este tipo de ruido de patrón es el llamado walking noise o ruido caminante, el cual es el resultado de un leve movimiento de la cámara durante las capturas en una dirección constante, debido a su vez a una alineación polar imperfecta del eje de ascensión recta de la montura. Al alinear todos los lights usando las estrellas como referencia, el ruido de patrón fijo camina en una dirección constante, creando ese efecto de desplazamiento. Una buena forma de reducir este tipo de ruido de patrón fijo es precisamente intentar convertirlo en ruido aleatorio, de forma que este aparezca en diferentes ubicaciones del cielo en cada imagen para que el promediado pueda hacer su magia. Para ello podremos usar la técnica del dithering, de la que ya os he hablado en algún vídeo del canal durante nuestras sesiones de captura, y que consiste en forzar pequeños desplazamientos aleatorios de la cámara entre cada toma. Otra clase de ruido de patrón fijo puede ser el provocado por los efectos de desenfoque, de motas de polvo o suciedad sobre la lente o el sensor de la cámara. Otro tipo especial de ruido de patrón fijo podrían ser los hot píxeles que vamos a ver en el siguiente punto. Pero de momento, resumiendo y sin entrar en más complejidades técnicas ni en más subtipos de ruidos de patrón fijo, nos quedaremos con lo que nos interesa, a saber, durante la captura de nuestros lights podemos aplicar la técnica del dithering para combatir este tipo de ruido y durante la calibración de los mismos nos serán de gran ayuda las tomas de tipo Dark, Bias, Flats y Dark Flats. Píxeles calientes y fríos.
Un tipo especial de ruido de patrón fijo, como os decía antes, son los famosos píxeles calientes y fríos, o hot and cold pixels en inglés. Aunque realmente lo podría haber incluido perfectamente en el apartado anterior como otro tipo más de ruido de patrón fijo, he decidido verlo aparte por su especial naturaleza. Y es que suele ser uno de los ruidos más evidentes de observar en las imágenes y además genera un efecto estético terrible, llenando toda la fotografía una paella de píxeles de colores chillones y totalmente antinatural. Como os digo, es muy fácil de reconocer, especialmente los píxeles calientes, los hot pixels, ya que se muestran a modo de puntos individuales que se ven mucho más brillantes de lo que deberían y que se encuentran exactamente en el mismo lugar en cada exposición. Continuando con el ejemplo de los hot pixels, estos suelen registrar de forma errónea valores muy altos de luminosidad, hablando en valores ADU y a 16 bits de profundidad, cifras de incluso 65.535. Esto hace que aparezcan como puntos de un blanco intenso en las capturas hechas con cámaras monocromas o como puntos de colores puros, o sea, rojos, verdes o azules intensos y eléctricos en las capturas realizadas con cámaras a color. Su origen tiene mucho que ver también con la temperatura y con las exposiciones largas, y como os decía antes, aparecen siempre en las mismas posiciones en todas las tomas. Por ello, e igual que ocurre con el resto de ruidos de patrón fijo, el promediado de múltiples imágenes, por sí solo, puede no ser efectivo para eliminarlos completamente, por lo que la mejor opción para deshacernos de ellos durante la fase de captura es aplicar dithering. Además de esta técnica del dithering, la mayoría de las herramientas de apilado de imágenes suelen tener también una característica denominada corrección estética, con la que también podremos intentar eliminar este tipo de píxeles defectuosos simplemente estableciendo unos umbrales de rechazo. Bueno gente, espero que este repaso a los principales tipos de ruido y sus motivos os haya sido de utilidad para comprender mejor cómo intentar evitarlo o al menos reducirlo en la medida de lo posible. Por supuesto, y además de hacerlo durante la captura y el apilado, existen diferentes procesos o plugins dedicados a la reducción de ruido que se podrán aplicar durante las fases de procesado lineal y no lineal de nuestras imágenes. Algunos de ellos ya los hemos visto en el canal, por ejemplo en la serie de tutoriales de procesado con PixInsight. Os dejo tarjetita por ahí arriba por si queréis darle un repaso. No obstante, mi recomendación es que intentéis siempre deshaceros de todo el ruido posible directamente en el momento de la captura, el apilado y el calibrado de las tomas. De esa forma, en el momento de procesar tendréis mucho menos problema con el ruido y podréis terminar de reducirlo de forma más sencilla y efectiva, quedando un aspecto mucho más natural en las imágenes. Nada más por hoy y como siempre os recuerdo que si os ha gustado este contenido y aún no lo habéis hecho, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las próximas novedades. Y si queréis contribuir con una pequeña ayuda, podéis hacerlo a través de las opciones de membresía del canal, los Super Thanks de YouTube o incluso invitándome a un café a través de la plataforma Ko-fi. Gracias por quedaros hasta el final, un fuerte abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.